Buen día, bienvenidos a otro tema de nuestro curso Manejo Avanzado de Heridas. El día de hoy veremos la infección de sitio quirúrgico. Las infecciones de sitio quirúrgico son frecuentes en los posoperados, es decir, en aquellos pacientes que son intervenidos de cirugía. Su aparición aumenta la morbimortalidad de los pacientes, así como los costos de atención. Es decir, no es lo mismo que un paciente llegue por un dolor abdominal, que se le opere de una apendicectomía, o que se le opere o se le intervenga por una apendicitis, a que el paciente posteriormente desarrolle una infección de sitio quirúrgico que lo mantenga internado por 15 días adicionales. No es lo mismo que el paciente acuda a un centro de atención por este dolor abdominal, se intervenga y se vaya a su casa 5 días después de la cirugía, 4 tal vez, a que tenga que permanecer 15 días hospitalizado por una infección de sitio quirúrgico. O bien que el paciente vaya a casa y que una de dos, no hayamos manejado adecuadamente la herida, o bien el paciente no haya sido capacitado para manejar su herida quirúrgica y regrese por una complicación de tipo infecciosa. Todo esto merma la calidad de la atención y eleva los costos de ella. Existen factores involucrados en la aparición de estas infecciones, como los factores propios del huésped o del paciente, elementos de la sala quirúrgica o del quirófano, o bien de todo el proceso quirúrgico. Existen factores de riesgo que predisponen la infección del sitio quirúrgico y como tal existen medidas para prevenirla. Vamos a ahondar en cada una de ellas, sobre todo en las medidas preventivas. Vamos a ver como definición lo que es una herida quirúrgica. Esta como tal es la incisión quirúrgica que realiza el cirujano con un objeto punzocortante, es decir, con un bisturí o con una tijera, con el fin de ejecutar un proceso quirúrgico. Ya habíamos hablado de que el paciente acude a la unidad médica con algún tipo de afección, ya sea interna o externa, y requiere de un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico implica que el paciente entre a una sala de operaciones y se interrumpa su integridad cutánea con el objetivo de visualizar sus órganos o sus cavidades. Entonces, el paciente queda con una herida quirúrgica o con una abertura de la piel. La infección consiste en la proliferación de agentes patógenos suficientes y de bacterias en el seno de los tejidos. Estos pueden desarrollar la capacidad agresiva para inducir fenómenos inflamatorios locales a manera de respuesta, es decir, se genera una infección. La infección nosocomial, por su parte, existe cuando se presenta un proceso infeccioso en el paciente hospitalizado, en el cual no existe evidencia de que haya presentado o haya iniciado con la infección antes de ingresar a la institución. A esto se le va a denominar infección nosocomial. Finalmente, la infección del sitio quirúrgico es un tipo de infección nosocomial y se define como aquella que aparece en el sitio donde se realizó una incisión quirúrgica o bien cerca de ella durante los primeros 30 días posoperatorios. Es muy importante mencionar que es en este periodo de 30 días posoperatorios o bien después de 90 días si se implantó alguna prótesis. Entonces, infección de sitio quirúrgico o infección quirúrgica es aquella que se realiza o que se genera 30 días después de la cirugía o 90 días si existe alguna prótesis. Se estima que se desarrolla en un 2 a 5% de los pacientes que son sometidos a un procedimiento quirúrgico y esto es por año. Entonces es bastante importante su incidencia. Existe una clasificación como la clasificación de Altemeyer que define las heridas quirúrgicas dependiendo su grado de colonización o de contaminación. Dependiendo del estado en el que se encuentre el paciente, se va a determinar el manejo terapéutico. Tenemos las heridas limpias contaminadas, las heridas contaminadas y las heridas sucias o heridas infectadas. El mejor tratamiento en todo momento será la prevención. Debemos de valorar al paciente antes de ser intervenido siempre y cuando la cirugía sea electiva o programada. Vamos a valorar factores de riesgo asociados, ¿sí?, a que el paciente esté propenso a presentar una infección. Vamos a reducirlos
o reducirlos en la manera de lo posible. Debemos de recomendarle al paciente que si va a ser intervenido en los próximos meses, debe de abandonar el hábito tabáquico, es decir, debe dejar de fumar mínimo 72 horas antes de la cirugía. Si es de 4 a 8 semanas, va a ser mucho mejor el pronóstico, siempre antes del evento quirúrgico. Si el paciente padece obesidad, debemos de decirle que baje de peso. Si el paciente presenta enfermedades como diabetes, hipertensión, debemos de indicarle que se apegue lo más posible al tratamiento para que se reduzca el riesgo de contraer una infección de sitio quirúrgico. La tricotomía, el hecho de rasurar al paciente ya en las últimas guías o en los últimos lineamientos está contraindicado. Esto porque genera pequeñas heridas que pueden infectarse. Entonces, al paciente ya no se le debe de rasurar. Únicamente si es estrictamente necesario, ¿sí?, se le va a recortar el vello con una máquina rasuradora, mas no con rastrillos. También, como medida de preparación de la piel, se ha demostrado que el baño preoperatorio con antiséptico no tiene buena eficacia. Se debe de preparar la piel con un antiséptico ideal. Debemos de recordar, cuando hablamos de antisépticos, que el isodine o la iodopovidona se debe de utilizar solamente en piel íntegra. Si la piel se encuentra abierta, no lo vamos a utilizar. Pero en este caso, si estamos hablando de una piel que va a entrar apenas a un proceso quirúrgico, sí lo podemos utilizar. La iodopovidona desnaturaliza proteínas, es decir, ataca las capas de las bacterias o las membranas bacterianas, por lo tanto, sí es un buen bactericida. Sin embargo, en la piel abierta no se va a utilizar. Otro tipo de antiséptico que tenemos es la clorhexidina, que puede ser utilizada con alcohol. De igual forma, en piel íntegra. En el postoperatorio debemos de proteger la herida con un apósito estéril al menos durante 72 horas postquirúrgicas. Una vez transcurridas esas 72 horas postquirúrgicas, la herida puede quedar descubierta. Se preguntarán ustedes por qué son 72 horas. Recordemos que en el proceso de cicatrización tenemos una fase vascular que dura 15 minutos. Posteriormente tenemos una fase inflamatoria que puede durar hasta 72 horas. En esta fase inflamatoria se suceden a cabo diversos mecanismos que dan paso a la fase de granulación. Ya una vez que la fase inflamatoria cesó o se disminuyó, podemos dejar descubierta la herida para dar paso a la fase de granulación. Los cambios de apósito, si van a ser antes de las 72 horas, deben de ser con técnica estéril. De lo contrario, el paciente se somete a un riesgo de infección. Hay que lavarse las manos antes y después del cambio de vendajes o de cambio de apósitos, sobre todo si vamos a tener contacto con el sitio quirúrgico. Cabe mencionar que existen también medidas en el transoperatorio, medidas como el adecuado lavado de manos por parte de todo el equipo quirúrgico, ya sea el lavado de manos convencional si va a ser la persona circulante o anestesiólogo, o bien el lavado quirúrgico de manos por la enfermera instrumentista o la enfermera perioperatoria y por el cirujano. El instrumental que va a ser utilizado debe ser adecuadamente esterilizado. Existen protocolos y lineamientos que maneja la central de equipos y esterilización. Asimismo, debemos de apegarnos a las acciones esenciales de seguridad del paciente, como la número 4, que habla de la infección del sitio quirúrgico, que estipula todos los lineamientos necesarios para asegurar que la cirugía o el procedimiento se hagan con la mayor calidad posible. En este caso, la profilaxis antibiótica recobrará mayor importancia si la cirugía es del tracto biliar o gastrointestinal, si es una cirugía ginecológica, si es una cirugía de cabeza y cuello en la cual se intervenga el tracto respiratorio digestivo, si es una craneotomía debido a la colonización que existe en el cuero cabelludo, cirugía de ortopedia, cardiovascular, oftálmica y genitourinaria. El objetivo es impedir que la flora endógena provoque una infección en la zona operada o en la zona intervenida. Asimismo, prevenir la multiplicación de microorganismos exógenos que tengan acceso o que tengan contacto con el área quirúrgica.